Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad que tenemos en este día de considerar la palabra que nos da libertad, la palabra que trae sanidad a nuestra vida. Y bueno, pues yo sé que tú estás, así como yo, estamos de acuerdo, ¿verdad? El considerar la palabra, así es de que siéntete bienvenido. Todo esto es por ti, pensando en nuestra vida con propósito, tu vida, mi vida con propósito. Y hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema comprobando la verdad. Y bueno, vamos a irnos a una porción de la escritura en donde vamos a estudiar que nuestra condición humana siempre va a estar, y digo siempre, porque cuestionamos la palabra de Dios, queremos comprobar si es verídico, si es cierto o no es cierto, de dónde viene, quién la escribió. Se dice, no, pues que la Biblia la escribieron los hombres. Sí, pero la palabra de Dios también nos habla que Él inspiró a hombres, ¿verdad? Para poder, para dejarnos a nosotros una evidencia y sobre todo porque la palabra de Dios es viva. Dice en el libro de Juan que el verbo se hizo carne. ¿Cómo nosotros lo vamos a conocer? Pues a través de su vida, de su testimonio, de este testamento que Dios nos dio para ti, para mí, esa herencia que tú y yo tenemos que apropiarnos. Y bueno, inclusive recordarás que cuando Jesús estuvo entre nosotros, dice que los fariseos y los escribas iban y le cuestionaban, oye, tú dices esto, oye, a ver si es verdad, ¿no? O sea, cada vez comprobando, pues esa es nuestra condición, es la condición de la carne que quiere comprobar la verdad. Bueno, pues vamos a tomar una porción de la escritura y esto está en el libro de Reyes. Y en el capítulo 17, versículo 8 en adelante, hasta el 24. Y nos habla o tiene como título esta porción y dice que Elías y la viuda de Sarepta. O sea, nos habla de un profeta y nos habla de una viuda. Y vamos a ver que la palabra viudo, bueno, es un adjetivo, es algo que se denota el estado civil de una persona, hombre o mujer, o esta condición social, ¿no? Ya nos preguntan, oye, ¿cuál es tu estado civil? No, pues soy casado, soltero, viudo, ¿no? O viuda. ¿Y qué es un viudo? Bueno, es aquella persona que pierde a su cónyuge porque pues murió, ¿no? Entonces se deja, el esposo, la esposa muere y la condición ahora, ¿verdad? Del que queda se le denomina como una persona viuda. Bueno, ¿qué significa viudo? Viudo es una persona desolada, abandonado, que padece congoja, desamparado, ¿no? En el caso de las mujeres, bueno, pues hoy en día también así se ve cuando el esposo pues es el que provee, ¿verdad? Hoy hay mujeres que también trabajan y que también pueden llegar a quedar viudas, pero en la historia de la sociedad, las mujeres pues eran quienes se dedicaban a la casa, al cuidado de los hijos, y al morir el esposo, pues ellas quedaban desamparadas, ¿no? Hace poco veíamos acerca de la vida de Noemí, que al moverse de una ciudad hacia otra, pues iba con su esposo, sus hijos, pero en esa ciudad queda desamparada al morir no solamente su esposo y sus hijos. Bueno, tomando un poquito o recordando acerca de esta mujer, ¿no? Bueno, ¿por qué será importante para Dios el corazón de la viuda? Bueno, eh, en una palabra se quedaba sin protección una viuda por parte de su esposo, ¿no? Y también encontramos que Dios dice que es defensor
de las viudas. En Salmo 68, 4, 5 nos dice que Él es Padre, Dios es Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. También en el Salmo 146, 9 dice que sostiene al huérfano y a la viuda. Estas son palabras que encontramos en los salmos, ¿verdad? A través de David o a través de alguien que otro salmista que haya escrito esto, saben, lo viven, lo conocen, lo comprueban, que Dios es defensor de las viudas y que sostiene también a las viudas y bueno, también al huérfano, ¿verdad? En Isaías, o sea, todavía un poco más atrás, en Isaías o en la historia, este profeta dice que en el capítulo 1, versículo 17, dice, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y bueno, tomando esta porción acerca de la viuda de Sarepta y el profeta Elías, seguramente no lo dice tal cual la escritura, pero él al ser un profeta, él conocía, él conocía esa parte, esa escritura, por ejemplo, de Isaías, conocía que el corazón de Dios, él defiende a la viuda. Bueno, este profeta, Dios habla a su corazón y le dice que vaya a la ciudad de Sarepta, en donde va a encontrar una viuda y le da la orden, le da la indicación y dice, porque esta mujer viuda te va a sustentar. Y pues posiblemente el profeta había hecho, pues, ¿cómo? ¿Cómo una viuda, verdad? Que ha quedado sin protección, desamparada, ella es la que me va a sustentar. Sin embargo, pues el corazón del profeta obedece, se mueve hacia esa ciudad y yo creo que en esa ciudad había no solamente una viuda, debió de haber muchas viudas. Sin embargo, él se va precisamente a aquella a la que Dios le pone en su corazón y se mueve a ese lugar. Y bueno, dice la escritura que el profeta, Dios envía a este profeta, ¿no? El profeta llega a esta ciudad y dice que llegando a la ciudad, llegando a la puerta de esta ciudad, encuentra a la mujer, a esta mujer viuda, y dice que la encuentra recogiendo leña. O sea, ella buscando, pues, obviamente en sus actividades normales o buscando aquel elemento, porque más adelante nos narra que ella estaba por preparar algunos panes y pues necesitaba ese fuego para preparar el alimento. Bueno, pues sucede que en ese encuentro, lo voy a leer, dice que llega, dice entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando él llegó a la puerta, lo que estábamos comentando de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y bueno, pues a lo mejor dices, pues el profeta debió de haberle ayudado, a ver, permítame, yo le ayudo. No, él al contrario le dice, la llama y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y bueno, pues como decíamos, la mujer pues, estaba desamparada, estaba abandonada, y sin embargo el profeta va y le pide algo a esta mujer. Y muchas veces nosotros en la vida nos sentimos que estamos pasando por una situación difícil, como en el caso de la viuda, ¿no? Y llega alguien y nos pide algo y nosotros decimos, pues, ¿qué no ves? Que estoy triste, ¿no ves? Que estoy pasando por esta situación, que no ves mi condición, que no ves que estoy, no sé, desamparado, ¿no? Sin protección, quizá en una situación como con problemas muy difíciles y todavía vienes y me pides algo más. ¿Y cuál es la reacción de nosotros?
pues esa, ¿no? Tal vez nos enojamos, nos molestamos, casi que casi le decimos: "¿Qué no me estás viendo cómo estoy trabajando, estoy levantando la leña y tú quieres que deje de hacer lo que estoy haciendo para atenderte a ti?", ¿no? Y sin embargo, esta mujer dice la palabra que y ella respondió: "Vive Jehová", ¿no? Que ella fue y, perdón, dice, que me traigas un poco de agua. Y ella dice en el versículo 11, lo que yo te acabo de leer fue en el versículo 10. Bueno, en el 11 dice, y yendo ella, se la trajo. Qué obediencia de esta mujer, ¿no? O sea, qué corazón tan amable, qué corazón tan... Yo no sé si vio al profeta cansado, no sé si vio al profeta, o sea, ella dijo, bueno, yo aquí ando trabajando, ando levantando la leña, pero hay alguien que me está pidiendo agua y yo se la voy a dar. Esa es una condición de una mujer que en lugar de ser, de sentirse, pues, desprotegida en ese momento, yo creo que se sentía ella todavía con esas fuerzas de dar, de escuchar a este profeta. En el versículo 8 dice, o sea, 2 antes dice, le dice, Dios al profeta: "Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente". Esta mujer, no sé si, inclusive en el momento que vio al profeta lo identificó, o cómo ella se dio cuenta de que él era el profeta y que ella debía de sustentarle. No lo dice. Sin embargo, sí la condición de su corazón, a pesar de que era viuda, a pesar de que estaba pasando por una situación difícil, ella se muestra amable, se muestra servicial, se muestra, pues sí, atendiendo, ¿no?, la llegada de este profeta. Bueno, pues no solamente le pide agua y ella se lo lleva. El hombre, el profeta, también le pide que le dé un bocado de su mano, o sea, un bocado que ella prepare con su mano, con su propia mano, o sea, de lo que tú haces, de lo que tienes de lo que tú preparas, de eso quiero que me des. Y bueno, pues ella le responde y le dice: "Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido". O sea, lo que tú me estás pidiendo no lo tengo, no lo tengo. Y ella le contesta: "Solamente un puñado, o sea, un puñado, poquito, poquitito tengo, y lo que tengo es solamente para el sustento, el de mi hijo y el mío". Dice: "Solamente tengo un puñado de harina, en esta tinaja y un poco de aceite". Solamente esas 2 cosas tenía para preparar un bocado para ella y para su hijo. Dice: "Un poco de aceite en esta vasija". Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, la situación, en esta ciudad estaba difícil, no solamente para ella como viuda, sino en sí para ese lugar. O sea, no había, todo lo que ella, pues, podía tener para el sustento o no lo había encontrado, ¿no? No lo tenía en ese momento, y solamente ese puñado de aceite, de harina, perdón, y eso poquito aceite, era todo lo que ella tenía. Ella todo era lo que tenía y decía: "Pues con esto y como ya no hay más, pues nos dejaremos morir, porque es todo lo que tengo, no hay más". Y bueno, entonces Elías, imagínate nada más, Elías le responde: "No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de eso, de esa pequeña, cantidad de harina, cócela y tráemela, y después harás para ti". O sea, esto suena tan ilógico tal vez a tu vida y a la mía, ¿no? Decía yo, bueno,
a veces estamos en una situación difícil y no falta que alguien nos diga: "Oye, ¿me puedes llevar aquí? Oye, ¿me puedes hacer ese favor? ¿No estás viendo cómo estoy, en qué situación estoy y todavía me pides que yo haga eso?". ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está cómo respondemos ante la necesidad de alguien que nos está pidiendo, ¿no? Algo más, un extra, ¿no? Decimos un extra más. Bueno, y entonces me gusta este versículo que continúa porque dice, esto lo responde el profeta, dice, porque Dios, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá. Pues yo creo que ella dijo, pues cómo, ¿no? O sea, cómo con ese puño, o sea, con tan poquito, no va a disminuir, sino va a haber, ¿no? ¿Te acuerdas esa porción cuando Jesús hace milagros de darle alimento a 5,000, a 4,000, con tan solo, con poquito, con poquito, con casi nada, podríamos decir, ¿no? Con casi nada, ese casi nada en Dios se puede volver una multiplicación. Creo que en tu vida y en la mía necesitamos esa voz del profeta que venga y que nos pida ese extra y que al pedirnos ese extra recibamos una bendición de parte de Dios en el que nos dice, pues no temas, no temas, porque aún con eso poquito, con eso casi nada, no va a faltar y tampoco va a disminuir. ¿Lo crees tú? ¿Lo creo yo? Pues yo creo que en nuestra condición, ¿verdad?, humana, decimos: "No lo creo, no lo creo", porque nuestras matemáticas no funcionan así, ¿verdad? Nuestras matemáticas no funcionan así, pero en el reino de Dios, en la bendición de Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que es dueño del oro y la plata, en Él no hay imposible para tu vida y la mía. Entonces, pues ella al escuchar eso, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Qué mujer tan obediente, qué mujer que recibió a este hombre, que primero atendió la necesidad de este profeta y creyó en la palabra cuando le dice, primero hazlo para mí y después lo harás para ti y para tu hijo. Y bueno, entonces nos narra aquí que efectivamente así lo hizo ella. ¿Y qué crees? Bueno, pues en el versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho a Elías. No sé si tú seas el profeta, no sé si tú estés en una condición como la viuda, pero siempre Dios vamos a recibir bendición. Nos necesitamos unos a otros. Dios necesita de esa voz del profeta que sea obediente, que cuando Dios le diga, ve a ese lugar y vas a ir por esa persona. Y pues aquí no dice si el profeta dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ir con una viuda? ¿Cómo una viuda me va a sostener? Al contrario, debería yo de llevarle provisión, debería de yo llevarle para ayudarla. Dios le dice, tú ve y ella te va a sustentar. Él va y le obedece. Y cuando ella llega también, ¿verdad? La condición de ella. Eso es lo que Dios habla hoy a tu vida y en la mía. Que, que nuestra condición, sepamos que la verdad de Dios es real, es viva, que la palabra de Dios trae a nuestra vida bendición, mucha bendición, abundante bendición. Y bueno, más adelante nos dice que, pues, después de ver, ¿verdad? La mujer viuda, que efectivamente no disminuyó la harina, que no menguó el aceite, que pues, había lo suficiente, pues yo creo que ahí tú y yo diríamos, wow, qué bueno, ¿no? O sea,
nos sentiríamos muy contentos, muy felices y estaríamos gozosos y estaríamos alegres y tal vez iríamos con el vecino, a alguien a contarle, mira lo que me acaba de pasar, ¿no? No tenía yo, apenas yo dije, con esto que tengo y como ya es lo último que tengo, después me voy a morir porque ya no hay más. Y sin embargo, llega en el momento oportuno el profeta, como también Dios llega a nuestra vida en el tiempo correcto, en el momento correcto, cuando tú y yo no nos lo esperamos, cuando decimos ya casi se me termina, Dios llega y nos pide ese extra, confiando en Él. Y con esas palabras que el profeta le dice, no temas, no temas. Dios siempre nos habla de que no tengamos temor de las cosas materiales, de las cosas que nosotros nos preocupan tanto, no temas, no temas. Lo poquito Dios lo puede multiplicar si nosotros confiamos y creemos en su palabra, ¿verdad? Bueno, entonces, pues todo hasta ahí va muy bien, va excelente, hay mucha alegría, hay mucho gozo, la mujer está, bueno, que dice bravo, contenta, yo creo que me imagino, se dice que las mujeres viudas tenían una vestimenta, yo creo que esta mujer hasta se quitó esos vestidos de viuda y dijo, no, yo estoy feliz y contenta como quizá tú y yo lo haríamos, ¿no? Hasta nuestra semblante cambia, nuestra sonrisa es diferente, estamos súper felices. Bueno, pues ahí no termina la historia, porque resulta ser que dice en el versículo 17, dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de esta viuda y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, murió el hijo, ¿sí? Murió el hijo. Y a veces nosotros en nuestra vida decimos, ay Señor, gracias, gracias porque tuve respuesta de parte tuya y nos alegramos, nos gozamos y como decíamos, estamos tan contentos que bueno, no nos cabe la sonrisa, ¿no? En nuestro rostro. Pero luego viene otra situación difícil. Y ella fue y busca la escritura nos dice que pues al morir su hijo, al quedar pues después de agravarse esta enfermedad y muere, ella le dice al profeta, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿A eso has venido? Y aquí nos habla de esa condición que nosotros cuando Dios nos bendice, nos podemos levantar, podemos caminar, podemos salir al trabajo, podemos hacer nuestras actividades y viene una situación difícil, inmediatamente viene ese reclamo, ¿verdad? Ese reclamo de por qué me pasa esto, por qué me ocurre esto, por qué aquello. Y mira lo que él le dice, el profeta, dice, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Esto lo dice el profeta. Dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué historia tan maravillosa. Aquello que inclusive para ti, para mí, puede ser que decimos, ya murió, ya no hay esperanza, llega Dios y lo levanta. La palabra de Dios nos dice que Él es la resurrección y la vida. Dice, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Comprobando la palabra de Dios, comprobando la palabra de Dios. Y dice que, bueno, tomando Elías al niño, pues fue y lo llevó a la madre. Superior fue su alegría, superior, yo creo que
Fue algo increíble para ella, milagroso totalmente, porque ella comprobó que el niño ya había muerto, que el niño estaba muy grave y ella pidió, ¿no? Va y le reclama al profeta y el profeta ora, el profeta clama. Y yo creo que es algo que tú y yo tenemos que hacer ante la necesidad de otra persona, clamar a Dios, pedirle a Dios por esa necesidad de esa otra persona que que vive una situación crítica, que vive una situación difícil, ahí muestra cómo el profeta ahora aboga por ella, ¿no? Aboga por ella, intercede por ella ante el Dios Todopoderoso, a ese Dios que el mismo profeta escuchaba, que el mismo profeta obedecía, y va y intercede. Esa oración intercesora que tú y yo podemos levantar el día de hoy por alguna persona que esté pasando una situación difícil. Y Elías le dice, mira, tu hijo vive, tu hijo vive. Y finaliza esta porción que estamos viendo en el versículo 24, dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Dios es verdad, comprobando la verdad. ¿Qué necesitamos tú y yo el día de hoy para comprobar que la palabra de Dios es viva? Quizá digas, no, bueno, yo no quiero pasar una prueba como la viuda, no, primero no tenía muy poquito, ya casi, casi ya decía, ya con esto, ya no hay más, me muero, y luego viene la situación con su hijo, pero ella pudo comprobar que la palabra dicha por Dios es verdad porque Dios lo habla desde su boca y hoy ha decretado para tu vida, para la mía, bendición y vida. Y la vida es Cristo. No importa lo que estemos atravesando. Mira que otro que pudo comprobar, digo, hay muchos, pero ahorita me viene a la mente Job. Job también pudo comprobar que a pesar de que tuvo tanta abundancia, le fue quitada, pero después de todo eso, él dijo palabras tan poderosas como esta mujer que dijo, hoy puedo comprobar, puedo conocer que la palabra de Dios es verdad, es verdad. Job dijo, antes de oídas te conocía, pero hoy mis ojos te ven. Dios siempre trae bendición, bendición y trata con nuestro corazón. Quizá esta mujer, ¿verdad? Como viuda decía, estoy sin protección, pero vino la palabra de Dios que es verdad, que es libertad y que como dice la escritura, Dios es defensor de las viudas. Pudo comprobar que Dios la defiende, que Dios la protege, que Dios la sustenta y no solamente eso. Vino a conocer a un Dios sanador, un Dios que sanó a su hijo y no solamente lo sanó, sino le dio vida. Aquello que es imposible para nosotros, que para nosotros, pues decimos, pues si yo hice esto, ¿por qué ahora me viene esta situación difícil? Porque viene bendición mucho mayor. Y, y bueno, para ti, para mí, la palabra de Dios es verdad, es libertad, es vida. Y eso es lo que tenemos que buscar para que en nuestro corazón podamos nosotros tener ese entendimiento que también Dios nos lo da. Dios nos da ese entendimiento para que nos acerquemos a su palabra, porque su palabra nos da vida, nos vivifica, porque dice que Él es el pan de vida, el pan de vida. Ella necesitaba dos cosas, la harina, ¿no? Para preparar su pan y el aceite para preparar ese pan, que es ese aceite que necesitamos tú y yo, que es la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo fresca para nuestra vida. Así es de que, bueno, pues estamos llegando ya al final de este tiempo, no sin antes agradecerte que tú eres una bendición, que Dios tiene planes para ti, planes de bien, y Dios se agrada de ti. Busquemos a Dios, busquemos su palabra, esa palabra que necesitamos el día de hoy
para que nos pongamos gozosos y sepamos que Dios es nuestro sustento, que Él es nuestra protección, que Él nos defiende, que Él nos defiende en todo momento. Muchas gracias por recibir un abrazo donde quieras que estés y recuerda, tenemos una próxima cita el próximo miércoles aquí en Sembrando Palabras de Vida. ¿Dónde? En Busco en ti. ¿Dónde estás? No es el final. Hasta luego.